La verdad es que el local de comunidades cristianas populares, que es esta catacumba, después de la pandemia venimos recuperándonos en asistencia. Sabéis que nos reunimos los sábados por aquí, para quien quiera seguir viniendo, pero también estamos en las calles, esta mañana con la sanidad con los refugiados y muchas cosas más. Pero es verdad que desde la pandemia para acá Ha sido. Pues eso, ¿no? Veníamos poquita gente y decíamos, ¿cómo podemos hacer que esto se llene? Y entonces pensábamos, organizamos un guateque, llamamos... Bueno, Pepe Castillo ha sido lo mejor. No, la verdad es que llevábamos también tiempo sin vernos, claro, con Pepe. Oye, pero un guateque también estaría muy bien, ¿eh? Sí, llevamos ya tiempo sin vernos y era una buena ocasión pues para abrazarnos y para estar haciéndonos compañía. Toda la bienvenida a los que no nos conocemos, y a los que nos conocemos pues ya somos bienvenidos siempre en esta casa, siempre. Imagino que habéis venido porque conocéis a Pepe Castillo, y por tanto no hay mucho que presentar, ¿no? No. Para nosotros Pepe Castillo, dice el Evangelio de San Juan, en un principio era la palabra, y para nosotros, para las comunidades, la palabra era Pepe Castillo. ¿Por qué digo esto? Porque desde el comienzo de comunidades, allá por los años 70, pues José María Pepe Castillo ha sido siempre nuestro teólogo de cabecera, ¿no? Como el médico de cabecera, pues nuestro teólogo de cabecera y nuestro teólogo de guardia, siempre. No solo para las comunidades de Granada, sino para las de Andalucía y para las de España, bueno, para gran parte pues, de la teología hasta de Bergoglio. Eso es, más liberadora. Fijaros que Pepe, para quien no lo conozca, pues ha estado pues perseguido por Juan Pablo II, perseguido por Benedicto XVI cuando estaba Juan Pablo II, pero ahora Francisco lee los libros de Pepe Castillo. Así es que hemos avanzado bastante. Hay algunas sillas por ahí. Hay algunas sillas. A ver, hay que venir temprano, ¿no? Vamos a grabar también la charla porque por internet nos han dicho, bueno, yo quisiera estar pero no puedo, podéis ponerla, pues la pondremos también. Se va a grabar, es que aquí me ha dicho mucha gente que si se grabaría. Sí, yo la pondremos en Facebook y pondremos el enlace para todo el que quiera escucharla, ¿vale? Sabéis que también hemos estado esperando para que saliera el libro, el último libro de Pepe Castillo, que es el mismo título que hemos puesto en la charla, y ha salido esta semana el libro. O sea que el libro está recién caliente. De hecho, aquí queríamos tener libros, pero no podemos tener el libro. Así que me imagino que Pepe lo presentará en el Suárez y en muchos más sitios, supongo. Pero esta es la primera presentación, así que un éxito. Un aplauso para Pepe. Bueno, pues ante todo quiero agradecer a Domingo y a Comunidades por la invitación que me habéis hecho para estar un rato esta tarde y aprovechar este rato para presentar este libro que es la última perla o no sé. Bueno, vamos a no decirlo porque diría alguna tontería o un disparate. El libro es este. Conste que esta portada del Papa, ahí de espalda, se da la impresión de que está caminando. Pues esto no se me ocurrió a mí, se me ocurrió en la editorial y ellos son los que le han puesto esta portada. El título del libro, naturalmente, se me ocurrió a mí. Y bueno, yo primero quiero agradecer a Domingo y a Comunidades pues todo lo que les debo, que es muchísimo. Todo lo que os debo, que es muchísimo. Y aquí, si somos honestos y somos sinceros, pues nos vemos todos unos a otros, porque todos nos hemos ayudado y nos hemos acompañado
para emprender una orientación que sea realmente eficaz y distinta, por supuesto. Vamos a ver. Todo depende de una palabra. Donde dice religión, quitemos la religión y pongamos el Evangelio. Pero el Evangelio no como teoría, no como teología, sino como forma de vida. Esto ya, aquí empieza a complicarse. Como forma de vida. Por tanto, es un tema que se resuelve, ya he dicho y repito, y no me cansaré de repetir, que todo depende de una palabra que se tome en serio y con todas sus consecuencias, que es donde pone religión, ponemos evangelio. Y es eso, declive de la religión. Han puesto el título el declive, no, quiten el artículo, declive de la religión y futuro del evangelio. ¿En qué está el kit de la cuestión? Pues la clave y por tanto la solución de tantos y tantos problemas está en sustituir la palabra religión por la palabra evangelio. Y evangelio, insisto, no como una teoría que se nos ha ocurrido, sino como una forma de vida, con todas las consecuencias que esto tiene. Porque es que yo mismo me he quedado sorprendido cuando me puse a reflexionar sobre este asunto y enseguida caí en la cuenta de que esto lo cambia todo. Lo cambia todo. Y le da sentido a nuestra vida. Si es que lo tomamos en serio, como forma de vida, no como una teoría o una teología. No, 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 como forma de vida. Veréis, ¿en qué está la cuestión? Declive de la religión. Es un hecho. Que estaremos de acuerdo o no, pero que de facto esto ha cambiado. De forma que lo que tiene que hacer la Iglesia no es centrar y concentrarse en la religión y fomentar la religión y no es eso, sino que es vivir el Evangelio. Claro, y en cuanto ya planteamos la cosa desde este punto de vista, enseguida empieza uno a ver cosas que cambian. El cambio de esto se produjo en los siglos III y IV. Ya en el siglo III, bueno, las raíces están de antes. Por ejemplo, en esto, ahora después lo diré, tiene un papel importante San Pablo. Porque San Pablo de Tarso se adelantó a los evangelios y desde poco después de lo que narran los Hechos de los Apóstoles empezó a divulgar, extender, planificar todo un proyecto que no era el proyecto del Evangelio, sino el proyecto de la religión de redención.
que es ya otra cosa, que mira ya a la otra vida. El Evangelio es otra cuestión. Es una forma de vivir que, si es que se toma en serio, entras enseguida en conflicto con la religión. Porque la religión es, primero, mitos. Los mitos que hay en la Biblia, que no son históricos ni eso, los 11 primeros capítulos del Génesis. Y luego, más adelante, pues mitos también son todo el proceso de liberación del pueblo judío, del pueblo de Israel, de los conflictos que tenían en Egipto, toda la liberación del Éxodo. Todo eso son los grandes mitos de la Biblia. En segundo lugar, mitos, reglas o leyes, la ley, que son los mandamientos. Fijaros, es importante caer en la cuenta de esto. En el Decálogo, todos son prohibiciones. No, 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 no. En las bienaventuranzas no se prohíbe nada, pero se cambia. Cambia todo. Y esto lo tenemos que pensar muy en serio. Porque si no, pues la religión tiene, porque he dicho mitos, segundo, leyes o ley, mandatos, mandamientos, y en tercer lugar, ritos. Y los ritos es, sobre todo, los ritos es lo más peligroso. Porque el ritual, tiene una eficacia. No me puedo creer, perdón. A ver. Lo siento, Pepe. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues digo que los ritos tienen, por una parte, obligan a hacer determinadas cosas, en determinados momentos, en determinados sitios, a determinada hora, etc. Y esto lo tienen todas las religiones. ¿Sí? Pero eso tiene un inconveniente, y es que tranquiliza el ritual ejecutado fielmente y tiene la consecuencia de tranquilizar al sujeto. Yo he cumplido con el ritual, acepto los mitos, acepto las leyes y ejecuto el ritual. Y con eso tiene una eficacia de liberación de los miedos, más o menos conscientes o inconscientes, que tenemos en nuestra intimidad. Libera del miedo. Y entonces tranquiliza. Y esto así se explica cómo y por qué hay en las religiones tanta gente que, junto con su religiosidad y su eficacia de fidelidad al ritual, a las leyes, a los mitos, etc., con todo eso, eso tiene una consecuencia tremenda. Tranquiliza al sujeto y, por tanto, no tiene que preocuparse de cambiar. Ejecuta el ritual, se queda tranquilo y además se siente seguro. Entonces, con eso hemos hecho una
eficiente transformación del individuo y de la institución y de todas sus consecuencias. Entonces, esto lleva consigo algo que nosotros tenemos que pensar muy a fondo. Fijaros que si leemos y releemos los evangelios, el evangelio, Jesús no planteó ritos ninguno, no impuso una normativa, no. Ahora, desde el momento en que se toma en serio lo que leemos en el Evangelio y vivimos, si es que lo aceptamos y lo hacemos, incorporamos a nuestra vida el Evangelio, eso cambia todo. Cambia todo. Claro, y esta es la cuestión, porque fijaros que yo he pensado muchas veces que si esto se tomara a fondo, empezamos a ver las cosas de otra manera. La vida, lo que importa, lo que es importante de verdad. Y de esa manera caemos en la cuenta de que con frecuencia la religión tiene un efecto muy peligroso, es que tranquiliza a gentes, a personas, a individuos, a instituciones que, claro, que están en los antípodas del Evangelio. Y la religión lo justifica eso. Entonces, se comprende cómo y por qué en la Iglesia lo que tiene más fuerza y más empuje y más presencia son los ritos. Y eso justifica el que se pueda, pues claro, mantener eso, los rituales en grandes catedrales, palacios y monasterios de una grandeza y una impresionante. Y todo eso, para todo eso hace falta mucho dinero, tener poder, tener presencia y eficiencia en la sociedad. Y claro, con esto se justifica y montamos el tinglado que tenemos. Entonces, insisto en que penséis esto muy a fondo, despacio, y veréis cómo se ve la vida de otra manera, se ve la sociedad de otra manera. Claro, por eso se comprende, que digo yo, el Evangelio de Juan, que es el último que se escribió seguramente a comienzos del siglo II, los últimos contenidos del Evangelio de Juan, sin duda posiblemente el más profundo. Pues ahí lo que queda patente en el Evangelio de Juan es que este hombre veía las cosas desde otro punto de vista. ¿En qué sentido? Pues pensar, por ejemplo, el capítulo 2 del Evangelio de Juan, que tiene dos relatos: la boda de Caná y la expulsión de los
comerciantes del templo. Ese es todo el contenido del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y ahí lo primero que queda patente es que Jesús no tolera los ritos. Y claro, porque en la boda aquella se acabó el vino y resulta que en aquella casa que no tenían para comprar vino, no tenían dinero para comprar vino en abundancia y buen vino, pues tenían 600 litros de agua en grandes tinajas de piedra. La piedra indica la pesadez. Esto es pesadísimo. El agua, aquella, indica la fuerza de transformación de las personas, de la sociedad, del ambiente. Y Jesús transformó todo aquel ritual inmenso que era pesadísimo y durísimo, lo transforma ¿en qué? En vino de gran fiesta. No es que el Evangelio nos amargue la vida, sino que transforma la vida. La conducta. No le echemos a esto otros apelativos y otros. La conducta, la manera de vivir, la manera de relacionarse con los demás. ¿Veis? Esto se piensa detenidamente y a fondo y empieza uno a ver las cosas de otra manera. Esto en el capítulo 2 de Juan, en la boda de Caná, pues es eso. Y el otro relato que hay en ese capítulo de Juan es la expulsión de los comerciantes del templo, que en los otros 3 evangelios está al final de la vida de Jesús, cuando ya, bueno, no al final del todo, pero está ya cuando Jesús va a jugarse la vida. Y entonces, claro, habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de bandidos. Porque, ¿cómo funciona la economía en este momento? Una economía de la que todos vivimos, yo también, ¿eh? Y con la que estamos de acuerdo. Ya podemos decir, maravilla. Estamos de acuerdo porque nos va bien. Claro, esto da mucho que pensar. Pero claro, así se justifica que una de las maneras más eficientes y eficaces para sentirse seguro en la vida es hacer voto de pobreza. Haces voto de pobreza y ya tienes segura y garantizada tu economía y tu vida hasta que te mueres. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa más rara? Pues sí, es así. Y bueno, pues dice uno, pero bueno, esto da mucho que pensar y no, pues, ¿y yo qué le hago? Entonces empieza uno a ver las cosas de otra manera
empieza uno a valorar a las personas, las instituciones, los proyectos de otra manera. Y entonces se da uno cuenta que estas dos palabras, religión, evangelio, son la clave de una transformación radical. Lo cual no quiere decir que tú vas a ser una maravilla y vas a ser... No. Las vas a pasar canutas más de una vez. Y si esto lo tomas en serio, vas a tener que aguantar lo que no te imaginas. Eso es. Y claro, entonces todo absolutamente empieza a verse de otra manera, en otra clave, con otras consecuencias. Y por eso lo curioso de este libro es que yo me di cuenta que no hay que hacer grandes elucubraciones, no. Ver dónde está la clave del tema y empiezas a ver las cosas de otra forma y a orientar tu vida en consecuencia, en coherencia con el Evangelio. Por eso es notable, y quiero también añadir esto, se comprende, teniendo esto en cuenta, cómo en el Evangelio el arranque primero es el seguimiento de Jesús, que es una cosa muy extraña, tal como está en los Evangelios, porque Jesús, cuando fue llamando a aquellos primeros apóstoles, se presentó allí en la playa, vio a aquellos apóstoles, aquellos hombres, ven y sígueme. No dijo para qué, ni cómo, ni dónde. Porque el seguimiento, Jesús no da explicaciones, ni explica, sígueme. Y seguir a Jesús es liberarse de lo que me ata. Y empieza uno a ver la vida de otra manera. Y empieza uno a ver las relaciones humanas de otra manera. Y empieza uno a caer en la cuenta de cantidad de cosas. ¿Veis? Por eso yo me he impresionado mucho, me he acordado, escribiendo esto, me he acordado mucho de una cosa que yo viví en Roma cuando estaba estudiando ahí. Estaba haciendo la tesis, la gregoriana, todo. Bueno, llevaba yo ya un año en Roma, estuve allí 2 años haciendo la tesis. Mis padres dijeron que iban a ir a Roma a verme a mí, que iban a verme a mí, a ver Roma. Claro, es la pura verdad. Bueno, yo le conseguí aprovechando la curia también, yo también he sacado lo que he podido. No te espabilas y estábamos acompañados. Entonces, ya digo, fueron mis padres a Roma y yo pues aproveché en la curia que me sacaron y que me dieran era el tiempo de Pablo VI. Sí, Pablo VI. Montini
Y bueno, se hizo cosas buenas, por ejemplo, quitó las sillas gestatorias esas que llevaban al Papa allí, montado en aquel tinglado, una cosa impresionante, que yo había que verlo. Yo lo vi, claro, aquel día. Bueno, y otras veces que lo vimos también por el cine, en la televisión, todo aquello. Bueno, y entonces yo conseguí una entrada en la Basílica de San Pedro, en un sitio bueno, que era... De todas maneras teníamos una columna allí que nos tapaba parte de la ceremonia aquella. Pero bueno, estaba yo con mi padre, al lado mi madre y luego mi padre y yo en la esquina. La columna aquella nos tapaba parte del espectáculo. Pero bueno, de pronto sonaron las trompetas, las campanas, los cohetes. Aquello era una cosa impresionante. Y te venían con las sillas gestatorias. Y el Papa subió encima de la silla gestatoria. Era una cosa impresionante. Pero de verdad que aquello... Y claro, cuando sonaron todas aquellas músicas, aquellos cantos, aquellas trompetas, aquello era una cosa tremenda. Y yo veo que mi madre se estaba quedando pálida, que se sentía muy mal. Y yo me acerqué: mamá, ¿te sientes mal? ¿Estás mala? Dice, no, estoy pecando. Me dijo mi madre, estoy pecando. ¿No? ¿Qué pecado? Aquí no se peca. Se viene a oír trompetas estas. Iba al Papa y todo eso. Dice, no. Es que me dijo mi madre, os digo de verdad que esto no se me ha... Lo tengo aquí. No se me olvida nunca. Mi madre era una mujer de Puebla de Don Fadrique. Puebla de Don Fadrique no han descubierto la polva. Mi madre me dijo, es que estoy pecando. Pues sí, tontería, dices tú. Sí, aquí viene la clave, porque Jesús, el Señor, solo se subió en una borriquilla, pero mire así por dónde viene subido. Porque en aquellos tiempos, recuerda que esto fue por los años 50 del siglo pasado, o primero 60 del siglo pasado, pues había una mentalidad que esto impresionaba mucho y se aceptaba y se veía como... Y mi madre me dijo, dice, el Señor Jesús solo se subió en una borriquilla. Y mira ese por dónde viene. Dice, yo estoy pecando. Digo, no, mamá, no te preocupes, que vas a pecar. No. Yo pensé, ¿vale? Si acaso el que está pecando es el que más subió ahí. Y es verdad. Y conste que él, Pablo VI, este fue el que quitó la silla gestatoria, la tiara aquella de los tres coronas que llevaba el Papa, en fin, un tinglado enorme. Allí empezó. Luego ya Juan XXIII se adentró en el proceso. Luego Juan Pablo II, pues que Dios nos perdone. Retrocedió. Y Y Ratzinger. sí, porque
ahí hay cosas que yo no las entiendo ni las podré entender nunca. Y luego Juan XXIII, Juan Pablo II, no, después Juan Pablo II, luego el Juan Pablo I. Menos un mes. Pablo Juan Pablo I. Misteriosamente la sabe. Misteriosamente, con tanto papa y tanto cura y tanta cosa, tu madre es la que llevó el evangelio. Pues Claro, sí. sin duda. Sin duda. Ella enseguida cayó en la cuenta. Pero yo, según lo que predican estas instituciones, estas personas tan solemnes, pues yo estoy pecando. Se sintió mal. Claro, esto es. Apa. No, pues es imprudente. Yo lo hago. Para todo esto. Bueno, entonces creo que con esto ya se tiene la clave de todo lo demás. Entonces, naturalmente, yo comprendo que naturalmente quienes están ya en cargos y con responsabilidades muy complejas y muy difíciles y muy altas, pues no pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Porque si se hiciera ese cambio de la noche a la mañana, eso llevaría consigo un conflicto y un trastorno radical de todo. No se puede hacer eso. Por eso yo estoy bastante de acuerdo con el Papa actual. Un hombre a mí me ha impresionado mucho y él sabrá lo que está sufriendo para hacer y decir lo que ha hecho y ha dicho hasta ahora. Y ha abierto un horizonte de una iglesia que empieza a vislumbrar que esto no puede seguir así. Que esto tiene que, porque Jesús no admitió, en cuanto metemos ahí a la religión, la religión y futuro del Evangelio. Si donde pone religión pone Evangelio, enseguida ya empieza a verlo todo de otra manera, de una manera distinta. Y yo comprendo que no se puede, efectivamente, si yo recibo una pensión del Estado, pues bueno, ya tengo seguro eso. ¿Qué voy a hacer? Ir y decirle al ministro de Economía o al ministro de lo que sea, que no me mande cada mes. No, tengo que aceptar eso, pero también tengo que aceptar, más importante que eso, es siempre el Evangelio. Más importante que eso. Y entonces, ya todo, en cuanto uno pone eso en el eje y en el centro, empieza a ver las cosas de otra manera. Empieza a valorar todo de otra manera. Y también esto lo hace a uno comprensivo, porque no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Es que claro, la atrocidad, yo animo quien tenga tiempo y ganas de leer, que se lea el libro de Brown, John Brown, que son más de 1000 páginas, por el ojo de una aguja, se titula el libro. Y es
Es un libro que da mucho que pensar. Y él analiza solamente del siglo IV al siglo VI, los cambios que se produjeron entonces en la Iglesia. Él insiste mucho y destaca mucho la influencia determinante de la economía. Pero claro, es que le pegaron un cambio tal en aquellos años que los obispos eran con frecuencia gente que no estaban ni bautizados, que tenían mucho dinero. Si tenían dinero, obispo. Claro, con eso se consiguió una iglesia que tenía un poderío. Se hicieron los amos de Europa y del imperio. Y claro, a eso ya lo cambió todo. Si quieren hacerte preguntas, ¿Perdón? que se va a abrir. Sí, voy a... Es que 19, sí, llevo ya casi una hora hablando yo aquí. Creo que se ha comprendido lo que es el eje. Porque es que yo mismo me quedé muy sorprendido cuando me puse a trabajar en esto y caí en la cuenta de que son dos palabras. Donde pone religión, pone evangelio. No es que cambies tu idea, es que cambies tu forma de vivir. Está, si es eso, simplemente. Y si no puedes, claro, porque hay que ser sensato y saber situarse y aceptar las cosas como son. Entonces, por eso yo comprendo, vuelvo a lo del Papa actual. Ha cambiado lo que ha podido hasta ahora. Y deja el camino abierto para que los que vienen detrás puedan seguir. Todo está en... El cambio consiste en evangelio. Y evangelio es forma de vida. Y forma de vida y valores que yo les doy la fuerza y la presencia que tienen que tener, y eso lo transforma todo. Y te da fuerza para, primero, para ser libre. Segundo, para saber callarse. Tercero, para decir lo que hay que decir, aunque eso te traiga muchos disgustos. ¿Veis? Y, por último, esto que voy a decir ahora es muy importante a mi modo de ver, no sé si estoy equivocado. Lo más radical es que hay que liberarse, lo del seguimiento, sígueme. No me pongas condicionante. No me pongas que tu familia, que tu dinero, que tu... No. No me vengas que mi institución, que mi empresa, que lo que sea. No. Entonces, eso por supuesto, el seguimiento. Pero, mirad, recordad esto, que ya con esto me voy a... o lo vamos a dejar y que puedan hacer algunas preguntas. El seguimiento en hacer memoria y recordar lo de los discípulos de Jesús y de los apóstoles que le acompañaban y de los que iban con él. El primer paso determinante es el seguimiento de Jesús. Y el segundo paso determinante es lo que
en los evangelios, cuando Jesús va ya de Galilea hacia Judea, empieza a hacer las 3 enunciados del final de su vida. Y son los 3 mensajes del final que va a tener su vida. Los 3 anuncios de la pasión que les hace a los apóstoles llevan consigo, léelo en los evangelios, llevan consigo enseguida un conflicto entre los apóstoles con Jesús. Y es que no basta con renunciar al poderío, a una economía sólida, a una vida. No basta eso, sino que lo más radical de todo que hay en los evangelios es aquí lo explico detenidamente, el liberarse uno del ego, liberarse del yo y todo lo que eso lleva consigo. ¿Veis? Y esto es lo que da explicación de por qué los conflictos que Jesús tuvo con los discípulos, los apóstoles con Jesús, se peleaban entre ellos a ver quién era el más importante. Luego allí había un ego como un camión. No solamente se discutían quién era el más importante, sino que también quién era el primero. Por eso los otros llevaron hasta su madre para que le diera los primeros puestos. Los Santiago y los hijos de Zebedeo. Y por eso entonces eso desencadenó que los otros también se pelearon, porque también querían ser ellos también los primeros. Y esto es la iglesia así, los que quieren ser los primeros y subir. Y ganar y tener puestos importantes. Y claro, y ya el despiporre es cuando, fijaros que esto empezó en el siglo III, IV, siglo VI ya estaba mundanizado esto, seriamente. Pero el siglo VIII, que ya habían aparecido las lenguas vernáculas, entonces el clero, que es el que ha chupado, pero bien, todo lo que ha podido, el clero pues privilegios, posiciones, títulos. Claro, entonces el clero primero aparecieron las lenguas vernáculas, entonces ellos inventaron, bueno, pues nosotros en latín, para que no se entere la gente. Ya se han estado desde el siglo VIII hasta el siglo XXI, hasta el siglo XX. Tienen maldanga esto. Claro, entonces todo esto los tiene que hacer pensar, los tiene que obligar a pensar y sacar las consecuencias. Por esto ya voy a terminar, para que puedan, si quieren hacer alguna pregunta. Los apóstoles, los discípulos, claro,
engañaron y al final terminaron todos abandonando a Jesús, lo dejaron solo ya. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que esto es lo que nos tiene que pensar y afrontar. Yo no voy a aterrizar en conclusiones más o menos avanzadas, más o menos, no, sino si damos este paso y tomamos esta postura ante la vida, ante la institución, ante y todas sus consecuencias, esto produce fruto y transforma y cambia a las personas. Y cuando una persona ya cambia de la vida de otra manera, entonces empieza a ser otro distinto, que es lo que hace tanta falta. Y por eso termino ya con esto. Esto explica por qué en la última cena, según el Evangelio de Juan, los otros 3 evangelios cuentan la institución de la Eucaristía. Bueno, los evangelios y Pablo también en la carta a los Corintios, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Sin embargo, en el Evangelio de Juan cambia radicalmente la cosa. Y es que en la última cena, el Evangelio de Juan no cuenta ni la institución de la Eucaristía. Lavándole los pies. Cuenta. Y en lugar de la institución de la Eucaristía, Juan, el Evangelio de Juan, pues relata el mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo. Entre el anuncio de la negación a ese Pedro y de la traición de Judas, entre esos dos relatos, los otros evangelios ponen la institución de la Eucaristía. El Evangelio de Juan pone el mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo, ¿en qué está la novedad? Pues en que os queráis unos a otros. Aquí no hay ya ni nada, que os queráis. Que os queráis siempre, que os queráis pase lo que pase. Como yo os he amado. Entonces, se ven las cosas de otra manera. Le da una importancia a cosas que otras personas no se la dan. Y le quita importancia. En fin, camino. ¿Veis? Bueno, pues esta es la aportación que yo tenía que hacer. Y esto es lo que tener en cuenta. Este es el libro. Vale 18 euros. Yo claro, si le diera uno un libro a cada uno de comunidades, tendría que ponerme a tomar en serio el Evangelio. Bueno, entonces... Pepe, todavía no está en la librería Paulina, no está todavía. No está todavía. No, que la semana que viene. Bueno, pues bien. Gracias por esa observación, esa noticia. Este es el libro. Este libro tiene una curiosidad, entre otras cosas. Y es que los capítulos... Pero es que hay otra librería que vende tu libro. La Peinado lo vende, Peinado. Sí, en la en la calle San Juan de Dios. Ah, sí. Sí, va a ver. Babel. Pero que no está. Que no Hay hay. Bueno. Bueno, eso lo Pero eso lo trae, está la distribución en Andalucía, en Málaga. Ya llegará. Bueno, quería yo decir que esto explica cómo en la última cena, en el momento culminante, el Evangelio de Juan termina dejando a aquellos hombres
ante los demás hombres, ante los demás discípulos, ante la sociedad, ante la vida entera. Y situarse ante la vida entera con esta libertad y con esta firmeza y con esta seriedad y con las consiguientes consecuencias para transformar la realidad de la vida. Porque si no, nos servimos de lo que sea para legitimar y justificar las muchas atrocidades que cometemos los cristianos y que cometemos concretamente los clérigos o más o menos vinculados al clero. Y con eso pues no, lo que hacemos es legitimar y justificar todas estas cosas. ¿Veis? Bueno, pues que el mandamiento nuevo sea el rector de nuestra vida. Pues sí. Que así sea. La última pregunta. Muy bien, bueno, vamos a ver. Que hoy hacía también, ayer, el aniversario de la muerte de Óscar Romero. Queríamos tener presente también a Óscar Romero, pues como muestra de optar por el Evangelio, ¿no? Más que por la religión, ¿no? Pues sí. Digo porque Loli quería decir algo en ese sentido. Bueno, eso, quería decir que el recuerdo de Óscar Romero. Y un compañero iba a hablar que es del Salvador y ha vivido eso así muy de cerca, pero no ha llegado, no ha podido venir. Entonces me mandó algo que quería decir aquí, ¿no? Decía que él le ha dedicado a Óscar Romero. Óscar Romero, Monseñor de la Calle. Óscar Romero, Monseñor de la Denuncia, la Verdad y la Justicia. Óscar Romero, Monseñor Defensor, Víctima y Mártir. Óscar Romero, amigo de Rutilio y Ellacuría, de María Julia y de Casaldalia. Te nombro Santo de América. Si quieren hacer alguna Claro, pregunta. si alguien quiere, hay palabras pedidas, yo me vais levantando la mano y nos vamos ordenando. Una cosa que no quiero que esto se me olvide. Ya acabado. No. Simplemente que esto tiene una novedad muy curiosa, y es que los capítulos son muy cortitos. Tiene más de 50 capítulos. Son capítulos cortos, únicamente al final hay un capítulo un poco más largo, los dos últimos, un poquito más largos, más especulativos, pero los otros son todos capítulos cortos, muy cortos, porque la gente hoy, los aparaticos estos han cambiado hasta nuestra manera de hablar y de comunicarnos. Bien, Pepe, son las 7 y 8, vamos a estar hasta la 1:30. Muy bien. Hora y media. La Lo 8 digo, y 8. ¿eh? La 8 y 8. Las 8 y 8. Quedamos aquí, que vamos a estar hora y media, ¿no? Hasta las 8:30 nos damos como tiempo, para no cansarnos mucho. Sí, sí. Hay algunas palabras perdidas, ser breves, tanto los que pedís las palabras como en la respuesta también. Como en la respuesta también. Ana. Es que Pepe de cada pregunta puede dar otra charla de hora y media. A ver, Pepe, tú has dicho, y todos lo sabemos, que los apóstoles y los discípulos abandonaron a Jesús en el último momento, menos las mujeres, que estuvieron a su lado en el último momento y que fueron las primeras que dijeron que lo de Jesús no había quedado en la tumba. Y Jesús, con su praxis, se rodeó de mujeres, incorporó a las mujeres, y en las primeras comunidades había mujeres. Pero Pablo, lo dijera él o no lo dijera la Iglesia, lo ha seguido diciendo, que las mujeres estén calladitas y que sean sumisas a sus maridos. Y desde entonces las mujeres no han contado para nada en la Iglesia. Hombres, poder, dinero y...
Más claro no se puede. Eso. Carlos, por allí. No, es que está el declive, está la religión, está el Papa, está la institución. Lo conoces tú mejor que todos nosotros. ¿Qué salida tiene esto? El Papa puede, con todo lo que está haciendo, puede hacer algo para que ese declive de la religión sirva en algo para que renazca el Evangelio. Sí, yo creo que él ya ha dado, con lo que ha hecho hasta ahora, ya ha dado un cambio y un paso decisivo. Porque hasta este Papa, los papas no se atrevían a determinadas decisiones, determinadas conductas, determinados planteamientos. Pero este hombre, Francisco, está dado el paso ya. Lo ha dado. Con lo que ha hecho hasta ahora, ha tenido la valentía de jugarse la vida, literalmente. Porque allí no se andan con tonterías. No. De verdad que lo digo muy en serio. A Juan Pablo I le costó la vida. La noche antes había tenido con el secretario de Estado, el cardenal francés, no me acuerdo cómo se llama, a grito. Juan Pablo I, la noche antes de morirse. ¿Qué pasó allí? Cualquiera sabe. Vale. ¿Por ahí habéis levantado para alguien? No. Ah, sí. Una pregunta. ¿El Evangelio de la Biblia que se puede encontrar en cualquier librería es válido o hay otro Evangelio mejor orientado? No, bueno, no. Yo no diría válido porque diría lo importante es que sea honesto, que sea sincero, que sea libre. Bueno, dicho esto, no es cuestión de... Primero que si se hace una traducción del Evangelio, que sea de los Evangelios, que sea coherente y honesta, y documentada y fiable. Y eso supuesto, pues entonces cada uno que sea consecuente con lo que... En ese sentido, ¿te conoce alguno? Igual que ha recomendado este libro, Bueno, traducciones honestas y buenas, claro que hay, muy buenas. Pero lo difícil no es leerlo, es llevarlo a cabo. Ah, bueno, sí, pero eso ya depende en gran medida de la liberación del ego. Exactamente, eso me encanta, eso del ego, porque eso es muy... La liberación del yo. El ego lo tenemos muy La liberación del yo. Bueno, la mayoría yo lo tengo muy subido y Bien, bueno. hay que trabajar. Pepe. Yo te quería hacer una pregunta, Pepe, porque un poco para aclararme yo, porque a mí me parece que hay una cierta contradicción en decir tan rotundamente, como tú dices, y viene diciendo ya desde hace mucho tiempo, que el Evangelio entra en contradicción con la religión. Y luego parece ser como que pretendemos que el jefe supremo de una de las más grandes religiones sea quien nos devuelva el Evangelio, sea quien vuelva al Evangelio, cuando la historia nos ha demostrado que la práctica del Evangelio o ha estado fuera de las religiones o ha estado muy en las fronteras, muy en los márgenes y por supuesto pues muy perseguida. Entonces pretender ahora que el jefe supremo de la Iglesia Católica sea quien libere al Evangelio de todas las trabas que le pone la religión, me parece un poco contradictorio. Es decir, yo contradicción no veo ninguna. Lo que veo es que no tenemos la libertad y la decisión para ser coherentes. Y claro, por eso
nos callamos muchas cosas que habría que decir y no las decimos, o tomamos posturas y que no debían de ser, etc. ¿Por qué? Porque no estamos liberados del ego, del yo. Estamos todavía muy atados al yo. Y esto ya, que cada cual lo piense y ya digo, y esto, bueno, en los capitulitos estos cortos, que se leen en unos minutos, se lee cada capítulo, enseguida cae uno en la cuenta de las aplicaciones que esto puede y debe tener en la valoración y en la conducta. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Sí. Un comentario a raíz del sínodo que se propuso en la iglesia, que ha habido tanto trabajo ahí, ¿no? De muchos grupos, parroquias. En nuestra parroquia que lo hicimos también, pues me di cuenta que la gente, a veces nosotros mismos, pues nos da miedo al cambio, ¿no? Salen temas muy importantes, que si los ritos, las catequesis, un montón de cosas, ¿no? Y parece que da miedo cambiar, que da miedo hacer las cosas diferentes. Hasta los propios sacerdotes. Nos quejamos de que hay poca gente, de que no tal, pero luego nosotros mismos lo ven en el ambiente que parece que cuesta y entonces, claro, fue bonito porque fue un momento de diálogo con los demás, de sacar temas, de revisar, y que se invitó a gente que no eran cristianos que podían estar ahí, ¿no? Entonces fue un momento muy interesante. Bueno, sí, pero todavía hay mucho, en esas reuniones estuve yo con ella y resulta que es verdad que todavía tenemos ese ego de que los no cristianos creemos que no son personas. Lo he dicho muy burro, pero es así. Es decir, que nos vemos nosotros los cristianos como más superiores, más ego. Entonces eso sí que me chocó a mí. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Por allí. Sí. Sí, yo quería oír... Bueno, pregunta o intervención, lo que sea. Nada, yo solamente plantear ahora que viene ya la Semana Santa y tenemos las cofradías, ¿no? En la calle. Bueno, yo soy cofrade, ¿no? Soy hermana, pues, fundadora de una de las hermandades que primero sacamos las mujeres, ¿no? Como costaleras y demás. Pero siempre he tenido ese conflicto, ¿no? Un poco haciéndome eco del relato que ha hecho de cuando vio su madre esa imagen, ¿no? Pues muchas veces desde el Evangelio uno se cuestiona si realmente eso que estamos poniendo en la calle, ¿no? Se concilia de alguna manera, ¿no? Con esa práctica. Quiero pensar que sí y tendría argumentos a favor, pero sí me gustaría oír si por su parte pudiera dar algún... No, yo no. Yo no voy a dar la luz. No es eso, sino que bien, yo tengo respeto a las cofradías, son tradiciones que vienen ya de siglos atrás o tiempos atrás, se respeta y ya está, pero no pensemos que eso va a salvar las situaciones, no. Es una cosa, costumbres o tradiciones, ya está, que pueden servir para unas personas, ayudar a otras, en fin, eso ya no. Pero también en eso hay mucho interés económico y naturalmente las cofradías y todo eso viven también en gran medida de intereses económicos y los hoteles, en fin, el turismo. Todo el turismo, todo eso está muy ligado a estas cosas. Pero yo lo comprendo y bien, no voy a hacer más problemas de eso. Bien. ¿Crees que la historia de las comunidades cristianas populares en las que tú has intervenido mucho, que si las comunidades, el camino que hemos seguido o que han seguido las comunidades cristianas populares, si eso puede ser un signo de tener en cuenta el Evangelio por el... Sí, claro, por supuesto, claro que sí.
Sí. Ahora, yo creo que la cuestión es, el peligro es llevar una doble vida. Una vida aquí y otra vida cuando voy a un hotel, voy a un viaje, voy a... Sí. O hasta que tú no has hecho el viaje. Y andando no vas, Pepe. Vas en avión, ¿Alguien más? Venga, por allí. Por allí. Don José María, buenas tardes. Yo, aprovechando que el título de su libro es el Evangelio, ¿no? Uno de las partes del título, y es un interrogante que siempre he tenido, y aprovechando la reputación que usted tiene como teólogo, pues quería preguntarle, cuando los primeros apóstoles, discípulos, dicen de anunciar el Evangelio, tenéis que anunciar el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es esa buena noticia de la que no...? Bueno, la buena noticia es la palabra evangelio, es buena noticia, la gran noticia que necesitamos todos y que de hecho se plantea así en los evangelios, es otra forma de ver, por ejemplo, de valorar el ego, de valorar el dinero, el poder. Claro, verlo de otra manera. Verlo como servicio y en la medida en que sean ese servicio a los que de verdad más lo necesitan, por el motivo que sea. Esto me parece que es fundamental. Sí, yo una cuestión en relación con la economía y con la institución. La institución de la Iglesia es una institución muy potente y muy antigua, muy superior en antigüedad a todas las instituciones modernas que se han ido inventando, y de hecho las instituciones de las religiones, amén de la católica, son todas instituciones antiguas. Y la relación con la economía es que todas se tienen que mantener de alguna manera. Pero precisamente por eso, no solamente en lo moral, sino en el tratamiento con la economía y con su mantenimiento, pueden ser ejemplares en un sentido o en el contrario. Tú mismo has nombrado el hecho de los obispos. Los obispos eran señores aristócratas y durante siglos incluso fueron jefes de sus propios ejércitos y señores de sus propios territorios. Eso ha sido así durante muchísimo tiempo. Pero me estaba acordando, cuando ha nombrado antes de algún detalle de la economía, me estaba acordando de dos detalles de la relación de este Papa actual con la economía de la Iglesia, en dos detalles. Uno que es casi del principio y uno de hace pocos días. Una de las primeras cosas que hizo el Papa, si mal no recuerdo, fue nombrar un encargado de las finanzas y de la banca vaticana a alguien de su confianza, porque la banca vaticana había tenido sus más y sus menos, y sus quiebras y sus relaciones con los grandes fondos internacionales que se llevaban de aquella manera, que es una forma de financiar la institución muy poco ejemplar en su momento. Pero es que además, recientemente, una cosa que no ha salido demasiado, se le ha dado demasiada publicidad y tal, que ha obligado a todos los obispos, a todos los cardenales que viven en el Vaticano, a pagar de su pecunio un alquiler por sus apartamentos, que no son las casitas normales de los trabajadores. Y eso se ha atrevido a hacerlo ahora que lleva varios años en el papado. Luego,
es un cambio importante y que no lo ha podido hacer a los 4 meses de entrar. Y eso es hacer en el interior algo que sirve para el exterior. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, es lógico. Además, eso por sentido común y por sentido de la realidad que tenemos enfrente. Eso es lógico, sí, completamente. ¿Alguien más? No sé, ¿alguna otra pregunta? No, sí, yo una puntualización que te iba a hacer, Pepe, ¿no? Que como tú has dicho, que miremos nuestro ego, nuestra manera de ser, la relación con el Evangelio, a qué otro le vamos o cómo vamos. Y yo quería puntualizar, bueno, por mi manera de pensar, que muchas personas que sí, que hemos andado, yo digo por mí que hemos andado, porque ya ando menos metida en todo esto de comunidades, de tantas cosas, de derechos humanos, y ahí estamos todos, que tampoco nos vamos a flagelar porque hagamos un viaje y vayamos a un buen sitio o nos demos un buen capricho. No, es que al decir eso, digo, no, alguien se vaya a ir con la sensación de que, hombre, de hacer un viaje o darnos un capricho, que no vamos a estar de acuerdo, que no pasa nada. Que si nuestra economía más o menos nos lo permite, pues bueno, pues también tenemos ese derecho, esa cosa de darnos ese capricho. Y algunas veces, como dice aquí la amiga, pues también a esta edad ya hasta esa necesidad. Yo quiero decir una cosa, pero no tiene nada que ver con tu ponencia. Que yo quiero decir mi experiencia de que antes yo me consideraba religiosa y ahora ya no me considero religiosa, me considero espiritual. Entonces yo creo que la Iglesia, bajo mi punto de vista, debería de como reiniciarse, reinventarse. Entonces, porque antes decía que Dios, los dioses eran de los cristianos, los musulmanes no eran cristianos, no eran religiosos. Pues lo mismo, los budistas también son espirituales. Todas las personas de este mundo, todos los seres humanos, somos personas espirituales. Y entonces no tenemos que decirnos que nosotros somos los que tenemos la exclusiva. Y ya está, ¿no? Entonces yo pienso que el Evangelio, bajo mi punto de vista, es una transformación realmente a la espiritualidad. Y la espiritualidad es deshacerse del ego y aprender a amar incondicionalmente. Exactamente. Ya está. Bueno, agradecemos a Pepe que haya venido hoy. Lo vamos a traer más veces porque así entonces. Y un aplauso por lo menos. Pero una enseñanza andante y un evangelio andante.